Los términos anatómicos representan un lenguaje universalmente aceptado que permite que entre profesionales de la salud haya una comunicación precisa y clara. Y hay cuatro términos que tenemos que saber: la posición anatómica, los términos de posición, los términos de relación y comparación y los términos de movimiento. Comencemos con la posición anatómica, que es una posición constante de referencia que vamos a utilizar para describir cualquier parte de la anatomía humana. Y esta dice: el individuo debe estar de pie, con la vista al frente, los miembros superiores adosados al lado del cuerpo con las palmas de la mano hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies paralelos y hacia adelante. Esta información yo la saqué del libro Moore y de Latarjet, que me parece que son los mejores explicando términos anatómicos. Sin embargo, por ahí van a encontrar otra posición anatómica que es un poquito diferente. Los primeros tres ítems son iguales, solo cambia en la de los miembros inferiores, que dice que los miembros inferiores deben estar un poco más separados y con los pies extendidos, con el tobillo extendido. Entonces, cualquiera de las dos que se aprendan está bien, pero va a encontrar esas dos. Ahora bien, ¿para qué me sirve la posición anatómica? O sea, ¿por qué necesitamos la posición anatómica? Y aquí les pongo un ejemplo. Las personas, o la pieza anatómica que se esté estudiando o el paciente puede estar en diferentes posiciones y eso nos puede confundir a la hora de nosotros comunicarnos como personal de la salud. Entonces, imagínense que el paciente está así acostado, boca arriba, y acá sufre una quemadura en esta región. Entonces, ahí su quemadura sería en la región superior, porque esto es superior y esto es inferior por la posición en la que está. Entonces, si después se voltea y se pone boca abajo, entonces ahora la quemadura va a estar en la región inferior. Entonces, eso no nos puede ayudar a que haya un parámetro constante cuando estemos describiendo, ¿sí? Si está frente a mí, tú me dices el lado derecho, yo te voy a preguntar el lado derecho tuyo o el lado derecho mío. Bien, entonces, a fin de cuentas, no importa en la posición que esté el paciente o el cadáver en el que se esté estudiando, o tú o yo, todo se va a describir en anatomía según la posición anatómica. Entonces, si el paciente sufre una quemadura en esta región, entonces sufre una quemadura en la región anterior. No importa cómo esté él se toma de ejemplo la posición anatómica. Bien, espero se haya entendido eso, que es muy importante. Ahora seguimos con los términos de posición, que es precisamente de lo que estábamos hablando. Como se puede estar en varias posiciones, cada una de estas tiene un nombre y es bueno que ya vayamos cambiando el lenguaje. Por ejemplo, a una persona que esté de pie, ahora vamos a decir que está en bipedestación. Cuando está sentado, decimos que está sedente. Y luego, cuando está acostado, decimos que está en decúbito. Pero en decúbito puede estar en varias posiciones. Entonces, si está boca arriba, se dice decúbito supino o dorsal. Si está boca abajo es decúbito prono o ventral, y si está sobre un lado es decúbito lateral. Esos son los términos de posición. Continuamos con los términos de relación y comparación, que son términos que describen la relación entre las diferentes partes del cuerpo o comparan la ubicación de una estructura con respecto a otra. Es como decir, no sé, que la cabeza está más arriba que los pies, ¿bien? Pero ya no decimos arriba, sino que decimos superior o craneal. Y no decimos abajo, sino inferior o caudal. Tampoco decimos adelante, decimos anterior o ventral. Y no decimos atrás, sino posterior o dorsal. Ahora bien, si quiero hacer referencia a que esa estructura se acerca a la línea media, decimos medial o interno. Y si es lo contrario, sino que se aleja de la línea media, sería lateral o externo. Es decir, el miembro superior está más lateral que el tórax, por ejemplo, y el tórax está más medial que el miembro superior. Bien, porque el tórax está más cerca de la línea media, mientras que el miembro superior está más lejos de la línea media con respecto al tórax. Y luego hay otro término. Proximal sería para decir que es cerca y distal para decir que es lejos, pero este término se utiliza generalmente es para los miembros. La parte más proximal es la parte de la raíz del miembro donde se une con el cuerpo y la parte más distal es donde ya estarían los dedos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hombro es más proximal que los dedos. Y finalmente hablamos de los términos de movimiento. Hay muchos movimientos, pero realmente que ustedes necesiten aprenderse son los siguientes. Primero tenemos la flexión y la extensión. Fíjense, estamos usando de ejemplo la articulación del codo. Aquí se están articulando el hueso del brazo con los huesos del antebrazo.
Vean cómo en la flexión es el movimiento que va a hacer que disminuya el ángulo de esa articulación. Bien, que sería así. Luego, si aumentamos el ángulo de la articulación, es decir, si hacemos lo contrario, sería una extensión. Por otra parte, si usamos de ejemplo ahora la articulación de la rodilla, fíjense que el movimiento es hacia atrás, o sea, es al revés que acá, pero igual cumple con la misma consigna. La flexión disminuye el ángulo de la articulación y la extensión lo aumenta. Bien. También vamos a encontrar que en algunas articulaciones se habla de flexión cuando se dirige hacia adelante y de extensión cuando se dirige hacia atrás. Bien, si una persona hace esta posición y se va hacia adelante, va a poder llegar más lejos, o sea, va a poder cerrar más el ángulo, que si se va hacia atrás, que llega nada más hasta acá. Bien, igual con el miembro. Si yo llevo el miembro hacia adelante, lo puedo mover bastante, cerrando bastante el ángulo de la articulación, y si voy hacia atrás, llego nada más hasta aquí. Entonces, esto y esto sería extensión cuando se dirige hacia atrás y esto sería flexión cuando se dirige hacia adelante. Por otra parte, tenemos también la aducción y la abducción. La abducción, o también llamada separación, se refiere a que el movimiento hace que esa estructura se aleje del plano medio, mientras que la aducción o aproximación es todo lo contrario, es que se está acercando al plano medio. Fíjense que se escriben casi igual, pero esta es con B. Abducción y aducción, ¿sí? O le pueden decir también separación y aproximación. Por otro lado tenemos también la rotación, que en el caso de los miembros, la rotación sería, en general, la rotación es el giro de un segmento alrededor de su eje longitudinal. Luego vamos a hablar bien de los planos y de los ejes en el módulo de artrología, pero por ahora tengan en cuenta, imagínense que esta línea punteada es el eje longitudinal, ¿bien? Entonces el movimiento de rotación va a ocurrir girando alrededor de ese eje, ¿sí? Si el movimiento se hace, aleja la superficie anterior del plano medio, o sea, la superficie anterior del miembro, del plano medio, eso se llama rotación externa, es decir, rotamos hacia este lado. Mientras que si acerca la superficie anterior de un miembro al plano medio, sería rotación interna, ¿ok? Eso es con respecto a los miembros, rotación interna y rotación externa. Pero hay articulaciones que se encuentran en la región, justo en la línea media. Entonces no nos vamos ni a acercar ni a alejar de la línea media porque van a estar ahí. Como por ejemplo la articulación del cuello, aquí la articulación de la columna vertebral. Entonces, en ese caso, la rotación que se haga se dice rotación derecha o rotación izquierda. También lo va a encontrar como rotación lateral derecha o rotación lateral izquierda. Bien, esas son las maneras de ver la rotación en los miembros y en las articulaciones de la línea media. Y finalmente hay un movimiento que es la suma de varios de los que ya hablamos, que es el movimiento de circunducción. Ese movimiento lo pueden hacer solamente la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral, y la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral, ¿sí? El movimiento describe una forma de cono cuyo vértice se encuentra en la raíz del miembro, en donde está la articulación, y la base, se hace una base circular con la extremidad distal, con la región distal de ese mismo miembro. Bien, entonces fíjense que al hacer este movimiento circular, se están usando 4 de los movimientos que ya hablamos. Dijimos que hacia adelante era flexión y que hacia atrás era extensión. Que hacia arriba, o sea que así separábamos así, era abducción y que si nos acercábamos era aducción. Entonces la suma de esos 4 movimientos secuencialmente, haciendo esta forma de círculo, es lo que se conoce como circunducción. Entonces sería flexión, abducción, extensión, aducción, flexión y eso sucesivamente. O incluso el mismo movimiento pero a la inversa. Bien, uso el ejemplo acá con el miembro superior, pero también se puede hacer con el miembro inferior. Y con eso terminamos el contenido de términos anatómicos.